En un recién nacido cianótico con sospecha de cardiopatía congénita cianógena, lo primero es administrar prostaglandina E1 intravenosa, administrar surfactante pulmonar, iniciar antibiótico con cefotaxima endovenosa, hacer cateterismo diagnóstico y administrar captopril. Respuesta: en un recién nacido cianótico con sospecha de cardiopatía congénita cianótica, ¿no? Lo primero que harán, ¿cuál es la cardiopatía cianótica más frecuente? Transposición de grandes vasos. La transposición de grandes vasos es muchas veces ductus dependiente, así como el drenaje venoso anómalo pulmonar, ductus dependiente, así como de tetralogía de Fallot con una estenosis pulmonar severa va a ser ductus dependientes. ¿Qué vamos a hacer? Mantener abierto el ductus, y para eso, ¿qué vamos a administrar al paciente? Prostaglandina. Entonces, rápidamente, si ustedes tienen un paciente que nace con cardiopatía congénita cianótica, lo primero que deben hacer es colocar prostaglandina. ¿Sí? Bien, coartación de aorta. La coartación se puede dar de dos formas. La presentación se puede dar en la etapa neonatal y también en forma tardía en la etapa infante. La forma adulta, los síntomas aparecen en la etapa adulta. La hipertensión generalmente se da en las extremidades superiores y es algo que caracteriza y es una forma de hacer diagnóstico en el paciente con coartación. Muchas veces lo hacemos en forma accidental. Entonces nosotros de alguna manera controlamos al niño y dentro de los estudios tomamos la presión arterial y nos podemos encontrar con una presión incrementada en las extremidades superiores y se debe hacer sospechar en coartación de aorta. Se producen signos de circulación colateral y eso es algo muy frecuente en los niños, en los adolescentes, y es por la presencia de ramas colaterales, el notching costal o el notch costal. Va a haber compromiso o las arterias colaterales en este caso son las arterias mamarias, la interna, la subclavia, las axilares, que son responsables de producir el notching costal. Este es un corazón normal, ustedes pueden ver el flujo de sangre del ventrículo izquierdo por la aorta y ustedes van a tener acá en la coartación una interrupción que puede ser yuxta o que puede ser preductal o puede ser postductal. La yuxta o la preductal tiene manifestación temprana y es ductus dependiente. La que es postductal tiene manifestación mucho más tardía. Generalmente los primeros meses o los primeros años el paciente cursa asintomático. Bien, acá tenemos otra foto de un paciente con coartación, que es preductal, que es ductus dependiente, y un paciente que no tiene comunicación o que no tiene comunicación entre las dos arterias, no hay ductus. La manifestación es mucho más tardía. La anomalía de Einstein es otra, es una malformación congénita que está relacionada con malformaciones de las valvas. A nivel de la tricúspide, la válvula septal y la válvula posterior tiene una inserción anómala. La inserción es mucho más baja a nivel del ventrículo y eso hace que se atrialice el ventrículo derecho. Al insertarse en forma anómala o al insertarse mucho más baja las válvulas septal y la posterior, parte del ventrículo derecho se convierte en aurícula. Por lo tanto, vamos a tener una insuficiencia valvular y vamos a tener un ventrículo atrófico, pequeño, estrecho. Y muchas veces puede tener manifestación, dependiendo del tipo de anomalía, podemos tener manifestación en forma temprana o en forma tardía. Este es un paciente con dilatación de las cámaras, generalmente se dilata la aurícula derecha, vamos a tener una cardiomegalia y obviamente con compromiso del lado izquierdo. Generalmente estos pacientes tienen comunicaciones interauriculares incrementando el flujo hacia el lado derecho. Si el paciente tiene comunicación interauricular y el ventrículo derecho es hipoplásico, el ventrículo derecho no tiene mucha función, ese ventrículo se vuelve hipoplásico y hay comunicación interauricular, se produce una mezcla de sangre no oxigenada con la sangre oxigenada. Por lo tanto, la manifestación va a ser cianosis. Y muchos de esos pacientes también tienen manifestación inmediatamente o cuando se cierra el ductus. Entonces pueden ser también ductus dependientes. Entonces la anomalía de Einstein puede manifestarse con cardiomegalia y es, para recordar básicamente, las alteraciones a nivel de las valvas, de la tricúspide, la septal y la posterior, con inserción baja, atrializando el ventrículo derecho.
Entonces, ustedes pueden ver, este es un ecocardio, es bastante bonita la imagen. Vemos acá el lado izquierdo del corazón, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Y si ustedes pueden ver en la ecografía, ven ustedes que la válvula, la inserción de las válvulas es mucho más baja en relación al lado izquierdo. Está bastante baja y por lo tanto parte del ventrículo derecho se atrializa, se vuelve aurícula, ¿no? Volviendo insuficiente o hipoplásica la parte derecha del ventrículo o el ventrículo derecho. Cardiopatías congénitas cianóticas, las que cursan con flujo pulmonar disminuido son la tetralogía de Fallot y la atresia tricuspidia, y las que cursan con flujo pulmonar incrementado, si ustedes recuerdan las diapositivas anteriores, son la transposición de grandes vasos y la persistencia del tronco arterioso y el drenaje venoso anómalo pulmonar. Entonces, cuando hablamos de tetralogía de Fallot, hablamos de 4 manifestaciones bastante conocidas por ustedes. Vamos a tener en la tetralogía la comunicación interventricular, vamos a tener un CIB perimembranoso bastante amplio, vamos a tener hipertrofia del ventrículo derecho con estenosis infundibular y además cabalgamiento de la aorta, o que la aorta se tira hacia el lado derecho por la comunicación interventricular y o la estenosis infundibular. Jala o cabalga hacia el lado derecho. Esa es la manifestación de la tetralogía de Fallot. Obviamente la clínica de la tetralogía de Fallot va a depender de la estenosis, ¿no?, infundibular. Cuanto más severa es la estenosis, la manifestación clínica es mucho más precoz. Cuanto más leve es la estenosis, la manifestación mucho más tardía. Es por eso que el niño con tetralogía de Fallot tiene una fase rosada, o de luna de miel, que también le llaman. Entonces no siempre el niño con Fallot va a tener manifestación cianótica inmediatamente al nacimiento. Entonces va a depender de qué, de la estenosis pulmonar. Entonces, si la estenosis pulmonar es leve, la manifestación es mucho más tardía. El niño está rosado, no tiene ningún problema, pero a medida que va pasando el tiempo, durante los 6 meses o el año, la presión pulmonar se incrementa y eso obviamente va a hacer que se manifieste como cianosis. Entonces, la estenosis de la arteria pulmonar en la que se manifiesta con comunicación interventricular amplia, desplazamiento de la aorta hacia el lado derecho, hipertrofia del ventrículo derecho, ¿no?, por la dificultad obviamente de la salida por la arteria pulmonar. Entonces, ¿qué tenemos? La misma imagen, vamos a tener problemas con flujo del lado derecho, del ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo. ¿Por qué se produce la cianosis en el paciente con tetralogía de Fallot? Por el flujo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. De derecha a izquierda. Entonces tenemos ahí un infundíbulo que está cerrado. Eso hace que se incremente la presión en el lado derecho y por lo tanto el flujo va de la zona de mayor presión a menor presión, produciendo mezcla, ¿no?, en el ventrículo izquierdo. Entonces manifestándose con cianosis. Entonces, por lo tanto, el flujo va a ser del ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, la clínica, cianosis generalizada, va a haber dificultad respiratoria con disnea, posición en cuclillas, que puede manifestarse rápidamente en los niños con crisis de hipoxia, y eso generalmente se presenta en pacientes con llanto o esfuerzo físico. Los niños se fatigan rápidamente y el soplo es protomesodiastólico, y la intensidad obviamente va inversa en relación a la proporción de la estenosis pulmonar. Cuanto más severa la estenosis, mayor la manifestación o más temprana la manifestación del Fallot. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? ¿Qué determina la severidad del Fallot? La estenosis pulmonar. ¿Sí? La transposición de grandes vasos. La patología, la más frecuente en la etapa neonatal. Cardiopatía cianótica más frecuente en la etapa neonatal, recuerden siempre, TGA o TGB. ¿Ya? Bien, normalmente existe concordancia auriculoventricular, esto es importante. Normalmente, vamos a ver en los gráficos, va a haber concordancia entre aurículo y ventrículo, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, ventrículo derecho. Lo que se ve alterado son los vasos principales, las arterias principales. Normalmente sale la aorta del lado izquierdo y la pulmonar del lado derecho, y eso se invierte. Bien, la supervivencia es imposible salvo que exista alguna comunicación o una shunt
¿no?, que permitan la mezcla. Si no hay mezcla, si no hay comunicación, es incompatible con la vida. Y obviamente la mezcla se va a dar a través del CIA y del ductus arterioso. Entonces, recuerden siempre, la mezcla se da por el CIA o el ductus arterioso. Es por eso que todo niño, si ustedes han visto niños con cardiopatías cianóticas o complejas, son niños que nacen con peso adecuado. Muy poco, es muy raro encontrar, salvo que estén asociados a otras malformaciones, niños con cardiopatías congénitas cianóticas, ¿no?, que tengan un peso por debajo del percentil. Entonces, la comunicación se va a dar por estos SHANK, que es el CIA y el PSA. Entonces, eso hace que se nutra sin ningún problema y que el crecimiento sea adecuado en los fetos. Bien. Normalmente el tronco común es separado por un tabique espiral, eso recuerden. Entonces, cuando se va formando entre la tercera y quinta semana o sexta semana, hay un tabique, el tabique que generalmente debe girar para poder rotar y colocar en posición anterior y derecha a la arteria pulmonar y en posición izquierda y posterior a la aorta, no se produce. Entonces, al no producirse el movimiento en espiral, entonces las dos arterias salen en forma paralela. Entonces, ese es el defecto que se produce en la transposición de grandes vasos. Entonces, no hay una rotación en espiral durante las primeras semanas de gestación, produciendo la transposición de grandes vasos. Si no se produce el movimiento en espiral, obviamente haciendo los vasos de manera paralela en cañón de escopeta. Hay un movimiento o una, vamos a ver, quiero ver, no sé, acá está. Hay una disposición paralela de los dos troncos principales. Recuerden siempre, la arteria pulmonar tiene una disposición anterior y derecha, y la aorta tiene una disposición posterior e izquierda. Entonces, eso se da por la rotación en espiral durante las primeras semanas de formación, a nivel o en las semanas de la organogénesis. Si no sucede esto, se da en forma paralela, como una escopeta, y esto se va a dar, ¿no?, y del ventrículo derecho se va a manifestar con salida del ventrículo derecho la aorta, y del ventrículo izquierdo la arteria pulmonar. Entonces, radiológicamente ustedes pueden darse cuenta en un paciente cianótico si es o no una transposición de grandes vasos. Ustedes ven el el pedículo, el mediastino, que generalmente es un poco anchito, junto con el timo. Cuando tienen ustedes un pedículo bastante estrecho, entonces, y con una imagen ovoidea, sospechen ustedes en transposición de grandes vasos. ¿Qué hace que el mediastino sea ancho? La rotación que se observa acá, la rotación de estos dos grandes vasos. Hay un movimiento en espiral, y ese movimiento en espiral, la rotación que ponga en forma anterior la arteria pulmonar y en forma posterior la aorta, hace que el pedículo sea mucho más ancho. Pero si va en forma paralela, el pedículo es estrecho, es delgadito. Entonces, vamos a recordar, entonces, radiológicamente la imagen en el paciente con transposición de grandes vasos será pedículo estrecho y una imagen de un corazón ovoideo, pequeño. ¿Sí? Recordamos, en la tetralogía de Fallot, la imagen radiológica será ¿cómo es? Imagen en zapato de sueco. ¿Sí? Radiológicamente, tetralogía de Fallot, imagen en zapato de sueco es en la tetralogía de Fallot. En la transposición de grandes vasos van a tener ustedes un pedículo pequeño y ovoidea. Y la imagen en muñeco de nieve será propio de drenaje venoso anómalo pulmonar. Entonces, eso yo creo que nos muestra mejor la imagen radiológica del pedículo. Entonces, es así más o menos el corazón, bastante ancho, hace que sea más ancho, pero si ustedes tienen una disposición en paralelo, van a tener un pedículo bastante estrecho. Drenaje venoso anómalo pulmonar es una malformación cianótica, puede ser intracardíaca o infracardíaca. Entonces, ¿qué sucede en el drenaje venoso anómalo pulmonar? Normalmente, las venas pulmonares, ¿dónde desembocan? ¿Dónde deben desembocar las venas pulmonares? En la aurícula izquierda. Entonces, no hay una desembocadura en la aurícula izquierda, entonces hay una desembocadura única, pero no en el lado izquierdo. Puede ser en la vena innominada que se dirige directamente hacia la vena cava superior, o hacia el seno venoso que es a nivel infracardíaco, o hacia la vena cava inferior. Entonces,
anormalmente o en forma anómala, las venas pulmonares, se van a dirigir a otro lugar y no a la aurícula izquierda. Entonces, todas esas terminan ¿en qué aurícula? En la aurícula derecha. Entonces, en el drenaje venoso anómalo pulmonar, en lugar de desembocar en la aurícula izquierda, desemboca en la aurícula derecha. Entonces, se debe a la falta de formación de la vena pulmonar común y la sangre llega por diferentes mecanismos a la aurícula derecha. Puede ser mediante una vena inominada a la vena cava superior, puede ser por el seno venoso directamente hacia la aurícula derecha o a la vena cava inferior por la suprahepática. ¿Qué es lo que sucede? Esto es lo que normalmente sucede, llega a la aurícula izquierda, pero la vena pulmonar se dirige directamente, la vena pulmonar con sangre oxigenada se dirige directamente hacia la aurícula derecha. Entonces, para que el paciente sea viable, tiene que haber comunicación. Si la sangre oxigenada se dirige hacia el lado derecho y está cerrado el septo auricular y el septo ventricular, el paciente fallece inmediatamente. ¿Sí? Entonces, para que haya comunicación, para que haya sobrevida y pronóstico, debe haber una comunicación, y la comunicación debe ser a nivel del aurícula, comunicación interauricular y también del ductus arterioso. ¿Sí? Entonces, tanto en drenaje venoso anómalo pulmonar como el TGV o TGA, entonces va a haber la necesidad de hacer tratamientos paliativos inmediatos. El tratamiento farmacológico inmediato obviamente va a ser la prostaglandina, y el tratamiento quirúrgico paliativo inmediato va a ser el Raskin. ¿Qué hacemos? En forma artificial lo que hacemos es abrir la comunicación interauricular. Obviamente la manifestación clínica va a depender de la comunicación auricular que tenga. Cuanto más estrecha la comunicación interauricular, la manifestación es mucho más severa, ¿sí? Y el pronóstico es mucho más malo. Pero si nosotros tenemos una comunicación interauricular bastante amplia, entonces va a haber sin ningún problema mezcla, y eso le va a permitir de alguna manera mantenerse el bebé, va a mantener al bebé vivo durante los primeros meses hasta el tratamiento quirúrgico definitivo. Entonces el tratamiento será prostaglandina y también en forma inmediata el Raskin. Raskin es abrir en forma artificial o rasgar, de ahí viene Raskin, de rasgar en forma artificial la comunicación interauricular. Entonces eso me permite mezclar la sangre. Entonces solo vean este gráfico. Si la sangre llega directamente de las venas pulmonares hacia la aurícula derecha y está cerrado, no hay comunicación entre las aurículas, ¿cómo llega la sangre a la parte sistémica, a la aorta? No habría forma. Entonces el paciente inmediatamente fallece. Entonces, el paciente con drenaje venoso anómalo pulmonar o transporción de grandes vasos tiene comunicación interauricular o algunas veces tiene comunicación interventricular, que le permite mezclar. Si tiene comunicación interauricular, la sangre llega a la aurícula derecha, de la aurícula derecha se va a la aurícula izquierda, al ventrículo y luego a la aorta. Lo mismo sucede, si hay comunicación interventricular, directamente pasa por acá, luego se mezcla en la aurícula, en el ventrículo izquierdo y directamente en la aorta. ¿Sí? Entonces, la necesidad inmediata va a ser mantener el ductus abierto y hacer un tratamiento paliativo inmediato que es el Raskin. Bien, obviamente, como hemos comentado, para que exista sobrevida debe haber un defecto o una comunicación a nivel interauricular. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la válvula aórtica bicúspide es falsa? Es una valvulopatía congénita más frecuente. Se puede encontrar hasta en 80% de los pacientes con coartación de aorta. Por sí misma, la válvula es estenótica, siendo necesaria la cirugía a edad temprana. Suele producir estenosis aórtica en evolución al calcificarse. En ocasiones puede presentar insuficiencia aórtica significativa. Bien, la válvula bicúspide es una manifestación de la estenosis valvular aórtica. ¿Ya? Es la más frecuente entre las estenosis. Cuando hablamos de estenosis valvular, hablamos de estenosis valvular, supravalvular, infravalvular. Entonces, la válvula bicúspide está asociada, y recuerden siempre, está asociado a la
coartación de aorta. Si hablamos de coartación de aorta, hablamos de válvula bicúspide. ¿Ya? Bien. ¿Es la valvulopatía congénita más frecuente? ¿Se puede encontrar hasta en un 80% de pacientes con coartación de aorta? Sí. Por sí misma, la válvula es estenótica, siendo necesaria la cirugía a edad temprana. Suele producir estenosis aórtica en evolución al calcificarse. En ocasiones puede presentar insuficiencia aórtica significativa. Bien, las valvulopatías como la estenosis aórtica, como las estenosis de la válvula, de las válvulas aórticas como de la pulmonar, muy raras veces tienen manifestación en forma temprana. La manifestación generalmente es en forma tardía. Entonces se va a manifestar en la adolescencia, incluso en la segunda década de vida. No tiene o tiene escasa manifestación. Es por eso la necesidad de hacer seguimiento de estos pacientes con Doppler o ecodoppler para ver el gradiente supravalvular. Entonces vamos midiendo los gradientes supravalvulares. Si el gradiente es mayor, si el gradiente está por encima de 50 a 60 milímetros de mercurio, entonces la necesidad de hacer tratamiento quirúrgico o la necesidad de tratamiento con valvuloplastía. Es más frecuente el tratamiento o está indicado más el tratamiento con valvuloplastía en el paciente con estenosis aórtica, con estenosis pulmonar en relación a la aórtica. Entonces, de por sí misma, las válvulas estenóticas, siendo necesaria la cirugía en edad temprana, no. ¿Cuál de las siguientes anomalías no forma parte de la llamada tetralogía de Fallot? Si hay comunicación interauricular, le llamamos, ¿cómo le llamamos? Pentalogía de Fallot. Niños de 8 años con cianosis, acropaquias, disnea, soplo cardíaco y corazón pequeño. En la radiografía de tórax el diagnóstico es con corazón pequeño en la radiografía de tórax. El diagnóstico será 8 años con cianosis, tiene acropaquias, disnea, soplo cardíaco y corazón pequeño. Diagnóstico será. Entonces para eso vamos a recordar. Cardiopatías cianóticas en etapa neonatal. Ya. Tetralogía de Fallot es como manifestación en el niño grande, que lleva incluso hasta el adulto. Entonces, si usted tiene un niño de 8 años que está todavía cianótico, que tiene una manifestación de cianosis, con obviamente manifestación clínica de hipoxia crónica, ¿no? Por eso la acropaquia, entonces será propio de una, ¿de qué? ¿No? ¿Qué? Tetralogía de Fallot. El niño con transposición de grandes vasos, si no se resuelve inmediatamente en la tercera semana o cuarta semana de vida su problema, la mortalidad es alta. El pronóstico es malo. ¿Por qué? El niño que no se resuelve, si no se resuelve quirúrgicamente, después de hacer un RASCI, no se resuelve quirúrgicamente, el ventrículo izquierdo rápidamente se pone hipoplásico, ¿no? No es funcional y eso incrementa el riesgo de la mortalidad. Entonces, de ahí la necesidad de operar antes de la tercera semana al niño con transposición de grandes vasos. Entonces, el niño con transposición de grandes vasos, poco probable que llegue a los 8 años y que tenga manifestación de cianosis. ¿Sí? ¿Quién tiene manifestación de cianosis en etapa tardía? Fallot. ¿Sí? Tu corazón. Okay. El TGV, pero ¿qué va a determinar? La edad. Señale, ¿cuál de las siguientes aseveraciones relativas a tetralogía de Fallot es falsa? La hipertrofia del ventrículo derecho es secundaria a estenosis pulmonar. Cuanto más largo es el soplo sistólico, más severa es la enfermedad. La severidad de la enfermedad depende en gran manera del grado de estenosis pulmonar. Es la cardiopatía cianosante que más frecuentemente permite que los portadores lleguen a la edad escolar. Los portadores de la misma adoptan la posición en cuclillas porque mejora la situación hemodinámica.
Señale, ¿cuál de las siguientes aseveraciones relativas a la tetralogía de Fallot es falsa? La hipertrofia del ventrículo derecho es secundaria a la estenosis pulmonar. Cuanto más largo es el soplo sistólico, más severa es la enfermedad. La severidad de la enfermedad depende en gran manera del grado de estenosis pulmonar. Entonces, ¿qué determina la severidad en Fallot? La estenosis pulmonar. Es la cardiopatía cianozante que más frecuentemente permite que los portadores lleguen a la edad escolar, como la diapostiva entre el niño de 8 años. Los portadores de la misma adoptan la posición de cuclillas o la posición genupectoral para mejorar la oxigenación. Sí. Es por eso que en las crisis de hipoxia, que generalmente se dan en los pacientes con tetralogía de Fallot, entonces la indicación es colocar al niño en posición genupectoral. ¿Sí? Ustedes colocan, flexionan al bebé, hacen que flexione las piernas o los muslos sobre el abdomen y mejora la ansiedad y obviamente mejora la oxigenación. ¿Sí? Referente a la tetralogía de Fallot, señale lo que no sea correcto. Representa el 10% aproximadamente de todas las cardiopatías congénitas. Se asocia a malformaciones de la circulación coronaria. El cabalgamiento o cabalgamiento de la aorta es debido a la dextraposición del gran vaso. En el 75% de los enfermos la obstrucción se localiza a nivel valvular. La sintomatología depende de la severidad de la obstrucción pulmonar. Entonces, para eso vamos a recordar cómo es el Fallot. Entonces, el Fallot, la manifestación de Fallot se da por comunicación interventricular, hipertrofia ventricular, estenosis, pero ¿a qué nivel? ¿Qué nivel? Infundibular. Entonces, si ustedes tienen a nivel infundibular, lo que deben ser localizar, ¿dónde está el infundíbulo? ¿Por debajo, a nivel o por encima de la válvula? Por eso, ¿representa el 10% aproximadamente de todas las cardiopatías congénitas? Sí. Se asocia a malformaciones de la circulación, coronaria. El cabalgamiento de la aorta es debido a la dextraposición del gran vaso. El 75% de los enfermos con Fallot, la obstrucción se localiza a nivel valvular. La sintomatología depende de la severidad de la obstrucción. Después de la falsa. Entonces estamos mencionando que la localización es infundibular, por debajo de la válvula. ¿Sí? Señale, ¿qué afirmación de las siguientes es incorrecta respecto a la coartación de aorta? Debe sospecharse ante todo hipertensión arterial en jóvenes. Sin tratamiento, los que la padecen sobrevivan más de 45 años. Tras su corrección quirúrgica puede reaparecer la hipertensión. Se asocia frecuentemente a la válvula aórtica tricúspide. La ausencia o disminución de los pulsos femorales en la ausencia de otra causa es la clave para su diagnóstico. Señale qué afirmación de las siguientes es incorrecta respecto a la coartación de aorta. Recordemos la coartación de aorta. ¿Debe sospecharse ante todo niño con hipertensión arterial? Sí. Sin tratamiento, los que la padecen sobreviven más de 45 años. Entonces, la coartación de aorta incrementa la mortalidad después de la segunda o tercera década sin tratamiento. De ahí la importancia de hacer diagnóstico. Entonces, es poco probable que el paciente sin tratamiento tenga una sobrevida mayor a los 45 años. Tras su corrección quirúrgica, ¿puede reaparecer la hipertensión? Sí. ¿Se asocia frecuentemente a la válvula aórtica bicúspide? Sí, recuerden siempre, coartación de aorta, asocien siempre a válvula bicúspide. La ausencia o disminución de los pulsos femorales en ausencia de otra causa es clave para su diagnóstico. Sí, entonces hemos mencionado, coartación de aorta está asociado a alteración o disociación de la amplitud del pulso, incluso de la frecuencia. Entonces, la respuesta sería la B. La coartación de aorta se detecta durante el estudio de otros procesos, señales de las propuestas
aquel en el que esto ocurre con mayor frecuencia: claudicación intermitente, dolor abdominal de aparición brusca, pérdida de peso, hipertensión arterial, ausencia de pulsos femorales. Hipertensión arterial. Una cosa es la disminución de la amplitud y otra cosa es la ausencia de pulsos femorales. ¿Sí? ¿Cuál de las siguientes cardiopatías congénitas se acompaña de cianosis central y aumento del flujo de la arteria pulmonar? ¿Cuál de las siguientes cardiopatías congénitas se acompaña de cianosis central y aumento del flujo de la arteria pulmonar? Comunicación interauricular, drenaje venoso anómalo total, estenosis pulmonar, tetralogía de Fallot, coartación de aorta. ¿Cuál de las siguientes cardiopatías congénitas se acompaña de cianosis? A ver, cianosis, estamos hablando de una cardiopatía cianótica, ¿no? Y existe aumento del flujo de la arteria pulmonar. Entonces, para eso ustedes van a clasificar las cardiopatías cianóticas con flujo incrementado y con flujo disminuido. Comunicación interauricular, descartamos porque no es una cianótica. Drenaje venoso anómalo total. Estenosis pulmonar, ni siquiera deben dudar, toda estenosis, toda estrechez de la arteria pulmonar disminuye el flujo, entonces, por lo tanto no va a haber flujo incrementado. Tetralogía de Fallot, pero ¿hay flujo pulmonar incrementado? No, porque una de las manifestaciones es la estenosis pulmonar. ¿Qué sucede en el drenaje venoso anómalo pulmonar? La sangre llega a la aurícula derecha, de la aurícula derecha al ventrículo derecho y puede incrementar el flujo hacia la arteria pulmonar, incrementando obviamente el flujo hacia los pulmones.